quitas de la ecuación ahí a Josh Allen, son los Jets de Nueva York. La Sí. situación como están funcionando, la gerencia, los dueños, tú quitas a Josh Allen y son los Jets de Nueva York. Hola a todos, aquí estamos empezando otro episodio del podcast de Nación Fútbol. Y estamos aquí, yo, Roy García, y está conmigo Gonzalo García. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una cuestión muy importante y muy interesante que está pasando para la siguiente temporada, que es de los nuevos entrenadores que van a estar empezando su primera temporada este año y cuáles creemos que la verdad es que no van a tener tan buenas posibilidades en esta situación, cómo los vemos, quiénes creemos que van a tener una mejor situación y un mejor equipo para la siguiente temporada y quiénes tal vez no van a poder competir de tan buena manera. Así que, pues, vamos a empezar con este tema. No sé, Y no ¿quién es, desea empezar? y no es un tema pequeño, porque este año no recuerdo una temporada en que hubiera tantos head coach de cambio entre los que corrieron, los que se retiraron y los Los cambios que en fueron a otro generales que lado. llegaron. Pero una tercera parte de la liga prácticamente va a tener un nuevo entrenador. Así que Muchísimo. más de 2 divisiones completas. Así que vamos a abordar el tema. ¿Te parece si vamos viendo por equipo en Sí, el que fueron y después hablamos de cómo vemos rankeada esta situación de cada uno de los equipos? sí, vamos a empezar entonces hablando, como decimos, cada uno de ellos, de los diferentes equipos, y ya hasta el final ya vamos a dejar el estar hablando del ranking y cómo los vamos a estar. Bueno, Así para que podemos iniciar ir empezando con el primero. Dale, dale. con los Cardenales de Arizona. Los Cardenales de Arizona terminaron su relación laboral con Gannon y llega ahora Mike LaFleur, que es hermano De Matt LaFleur, de sí. Matt LaFleur, el de Green Bay. ¿Cómo ves este movimiento por parte de Para los mí, Cardinals? para mí es una situación curiosa. Como un fanático de Green Bay puedo decir que tengo sentimientos encontrados acerca de Matt LaFleur, porque es bueno y al momentos no tanto. Y no sabemos qué tanto Mike LaFleur vaya a ser igual o diferente. Sabemos que viene de una situación muy similar. Trabajó debajo de Sean McVay, también estuvo con Robert Saleh por un par de años cuando él fue el entrenador de los Jets. Y en este proceso, pues tal vez no se terminó de ver de la mejor manera un poco cuando estaba con los Jets, pero con lo que ha hecho con McVay, pues todos vimos esta temporada de los Rams. A final de cuentas fue una de las mejores ofensivas que teníamos en la liga y era evidente que le estaba pudiendo sacar el provecho, aunque también está la cuestión de que pues McVay también tiene mucho que ver con el éxito de ese equipo del lado ofensivo. Pero si nos ponemos a analizar los entrenadores que han salido del árbol de McVay, del lado ofensivo, como que le han aprendido bien lo que tiene y lo ha sabido desarrollar. Y ahí está. Tenemos Zach Taylor, como sea la ofensiva, nunca ha sido el tema en Cincinnati. Kevin Matt O'Connell, LaFleur, bien. Matt LaFleur, bien la ofensiva de Green Bay. Creo que en estos equipos, bueno, dejando de lado, creo que la cuestión con los vikingos ha sido cuando no han tenido al coreback, no, y pero creo que han sido más problemas que vienen desde la gerencia más que el entrenador. Entonces, Pero para tu en gusto, estos equipos, es por eso decía, dejando fuera, porque en cuestión de defensiva tienen un super coordinador, la verdad, que podría ser entrenador. Yo pensé que iba a terminar en esta lista hablando de Brian Flores. Creo que cuestiones extracancha tiene que ver ahí, pero Cincinnati, problema la defensa. El problema también de Green Bay ha pasado más por el lado de la defensa que de la ofensiva, donde les ha costado encontrar para tener esa continuidad. Entonces, por ese lado, creo que encuentran a una pieza que puede ser importante, los Arizona Cardinals. Creo que los problemas va más por el personal y creo que va a ser un periodo de transición para ver cómo se dé. Creo que si alguien debe de estar contento con esta llegada, debería de ser Marvin Harrison Jr., porque creo que puede ser alguien que encuentren cómo usarlo de mejor manera y termine de desarrollar el potencial que se esperaba cuando llegó a la liga como uno de los receptores mejor desarrollados desde el college y que no ha dado el salto en la NFL. no, y que creo que si analizamos la situación en específico de la ofensiva de Arizona, tienen un par de buenas piezas. No solo la cuestión de Harrison, de su potencial, tienes allá a Trey McBride, que es uno de los mejores alas Sí. cerradas de toda la liga, y que verdaderamente el impacto que tiene partido a partido es grandísimo. Si han podido competir en muchos juegos, es en gran medida por lo que han podido hacer en ofensiva gracias a él.
Pero el Aparte, gran asterisco va ujú. a ser la posición de coreback y lo que pueda hacer, desarrollar o no. Creo que es la última oportunidad en la carrera, por lo menos en la parte de Arizona, y que pase con Kyler Murray. Porque si Sí, con un no, entrenador como este no termina por dar el levantón, y quedan difícilmente dudas va a tener por la otra situación oportunidad. en la que está en este momento con su contrato y todo, todavía queda la posibilidad de que pudieran tomar una decisión diferente y que justamente vayan a buscar estar con otro quarterback, ya sea alguien de la agencia libre, alguien del draft, algún movimiento que puedan buscar hacer gracias a que alguien pueda querer tener a Kyler Murray. Entonces, creo que tienen todavía un par de opciones. Sí es muy grande el hueco que tienen en la posición de quarterback y mientras no resuelvan ese problema, sí veo muy difícil que puedan avanzar muy lejos, en especial porque pues sabemos, la fortaleza de él es la ofensiva, no sabemos cómo se vaya a ver la defensa, que no fue la mejor, en especial cuando van a mantener al coordinador defensivo que estaba el año anterior. Eso a final de cuentas es algo que puede ser bueno en el proceso porque no estás cambiando el sistema, si es que se buscaba como que ir creciendo y se notaron cosas buenas, pero la verdad es que a mí me quedan todavía muchas dudas. Ya será ver cómo se puede ver con otro entrenador que puede ir manejando las cosas de manera diferente. ¿Y te parece si lo vamos analizando ahorita de una manera un poquito más superficial y ya que hablemos del ranking nos metemos un poquito a los detalles de cada equipo? Porque, como ya dijimos, son un montón de equipos. Sí, bueno, Y va, 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 bueno, va. Hay que pasamos darle entonces al que sigue. al siguiente equipo. Estamos hablando de los Falcons de Atlanta, donde el que llega es Kevin Stefanski. No tardó mucho en encontrar equipo tras su salida de Una los de las mejores Browns. opciones. Una de las Creo mejores que, opciones que va en el creo mercado. que mucho de eso habla más bien de quién los demás equipos en la liga pensaban que era el problema en Cleveland y en Stefanski. Creo que parte del problema que tuvo con los Browns fue que no en la decisión que tomó, y creo que vino desde la parte de arriba de Sean Watson, que nunca tuvo el coreback con el que realmente pudo trabajar para sentirse a gusto, situación que creo que va a ser muy diferente en Atlanta. Sí, Atlanta, por no. otro lado, bueno. Y a final de cuentas, de lo que mencionabas, él no fue quien fue y hizo uno de los peores trades de la historia de la NFL. Él a final de cuentas tuvo que trabajar con la situación que sucedió debido a ello, pero pues sí pone las cosas de una manera en que no tenía la facilidad para que la ofensiva de Cleveland pudiera tener el impacto que tal vez sí pueda tener este equipo de Stefanski con las armas que tiene en Atlanta, principalmente viendo el potencial que tiene con Villa y Robinson, pero sabemos mucho que le gusta el juego terrestre, así que ahí sí No, y siento que aparte, hay cosas muy interesantes. al final de cuentas, Atlanta cortó a Morris, que era un entrenador de perfil defensivo, sí, de los del árbol de McVay, pero del lado defensivo. Ahora viene con uno de coordinador, bueno, un entrenador que más bien su perfil era ofensivo. Él por algo ganó entrenador del año en Cleveland al principio de su carrera como entrenador. Y lo ganó dos veces. Fue el encargado de que ganaran su primer juego de postemporada cuando tenía a Baker Mayfield en los controles. De hecho, si una llamada de los oficiales es correcta, se hubieran metido a una final de conferencia. Eso habla del potencial que puede hacer trabajando. Tiene a Penix, va a tener Bueno, ahí, ahí hay dudas por la lesión de cómo y cuándo bueno, regrese, pero si no tienes por lo menos a Kirk Cousins, que es con alguien que te puede manejar bastante bien las cosas. Por otro lado, vas a tener ahí también, ya el mencionado Bijan Robinson, tienes a London. Hay muchas armas que pueden utilizar en ofensivas para que perdón, para que este equipo funcione bien. No sé qué va a pasar con Kyle Pitts, pero si no, ajá, pero al puede final ser de que cuentas, termine explotando la ofensiva también con él. Entonces, obviamente un entrenador de mentalidad ofensiva va a ser más fácil que lo pueda utilizar. sí, no, teniendo tantas armas, creo que este equipo tiene mucho potencial. A final de cuentas, creo que la duda más grande que ya mencionaba es esta cuestión. Michael Penix, cuando regrese, incluso hay rumores de que podría llegar a ser o buscar un trade de este Dylan Gabriel, como alguien que pueda ayudar a hacer como el Ok, bridge de las cosas, interesante, porque él por lo el hecho conoce de que bien. es alguien que él quería, es alguien que lo conoce bien, es un quarterback que no te va a costar mucho, y Cleveland tal vez, como ya se ve que están tomando más el lado de Shedeur Sanders, pues no se vea tan despegado el querer hacer ese movimiento, y probablemente no haya muchos lugares a donde pueda llegar. Entonces, será ver, creo que pueden haber cosas interesantes, a futuro me gusta
el potencial de cómo están viendo, pero ahí también hay cosas que quiero analizar más a fondo de este equipo, porque sí tienen sus puntos rojos que pueden ser un poco peligrosos si no los manejan de la manera correcta. Y bueno, el siguiente, creo que en este ciclo de entrenadores hay muchos entrenadores ligados a la conferencia norte de la americana, y ahora es el turno de los Ravens de Baltimore, que llegaron tras esa derrota en la última semana, en el último partido de la temporada, le dieron las gracias a John Harbaugh, el segundo entrenador con más longevo que había en ese momento en la liga, y pues han tomado el camino de escoger a Jesse Minter, el que era coordinador defensivo de los Falcons, de los Chargers de Los Ángeles, Chargers, que estaba bajo el equipo del otro Harbaugh. Siento que mucho de lo que hizo aquí Baltimore fue McDonald funcionó muy bien después de haber estado en los staff de ambos equipos como coordinador defensivo. El siguiente que estaba en que tenían los Harbaugh ahí es Minter, y vamos a tratar de buscar tener nuestro propio McDonald. Creo que por ahí pudo haber ido la lógica de Baltimore. No, y es alguien que a final de cuentas no se sale tanto como la misma estructura que ya tenía la organización, y que probablemente... Y que trabajó en la organización antes. Y evidentemente se notaba que Harbaugh era alguien que como que entendía y que le agradaba a la organización. Por eso estuvo tantos años. Simplemente creo que era una situación donde a los dos nos beneficia un cambio. Vamos a hacer esto por las buenas, y por eso tomaron caminos separados. Creo que la cuestión de Harbaugh perdió la credibilidad hasta cierto punto del vestidor. Creo que la relación hasta cierto punto, y ahorita que hablemos más bien, bueno, no, ahorita que estaban los Ravens lo comentamos. O sea, la cuestión aparentemente no fue problema directamente Harbaugh con Lamar Jackson, más bien era fue Monken, pero fue respaldado por Harbaugh, y ahí fueron los problemas. Vamos a final de cuentas, el quarterback al que le estás pagando una millonada es el que tiene más peso, y es el que la organización siguió. Correcto o no, veremos con lo que pasa en las próximas temporadas. No, y creo que era una decisión que era necesaria. Ya eran muchos años de la misma situación, y creo que un cambio es algo que le va a beneficiar a este equipo de Baltimore para poder tratar de encontrar una nueva manera de poder estar compitiendo, y que, como dijiste, con McDonald este equipo se vio muy bien y compitió, incluso metió una como final de conferencia gracias a una poderosa defensa, aparte de lo que hace Lamar Jackson. Entonces, si Minter puede establecer algo similar, este equipo puede llegar lejos, porque muchos de esos jugadores que llegaron hasta ahí siguen estando en el roster. Entonces creo que tienen el potencial, es ver si se puede aprovechar. Pues sí. Y el siguiente equipo al que vamos a hacer eso es que hubo muchas vacantes de un perfil alto. Generalmente son puras vacantes de perfil bajo. Hay pero uno o dos de perfil alto. A lo mucho. Y eso es... No, este ciclo yo diría que... No este. Digo que normalmente hay de que uno, tal vez dos, y si les va muy bien en un ciclo. No, y esta se abrió mucho más. Y otra de perfil alto, estamos hablando de la vacante con los Buffalo Bills. El hecho... A mí, desde mi punto de vista, fue un error muy emocional por parte del Pegula de acabar con McDermott en la posición de entrenador de este equipo. Creo que ¿qué es lo que pasa del reporte? El reporte es que hubo una reunión en la parte alta de la segunda mitad de la temporada, y le preguntaron, ¿para qué está el equipo? Y dice, de que podemos ganar, tenemos a Josh Allen, pero va a ser muy difícil porque me faltan tal y tal y tal pieza. Sí, o sea, el roster está mal armado, hay muchas deficiencias que tenemos que como que sobrepasar para poder ganar el campeonato. Y eso es por malos manejos del gerente general. Y eso no cayó bien con el dueño, con el gerente general, y al haber perdido, como fue las cosas... Una batalla de poder. Vaya. Acabó las cosas, pero y lo más, contradictorio es que el mismo dueño echó la culpa de la derrota a la decisión arbitral, que hasta la fecha, mi punto de vista, sí era recepción. Creo que con las tomas que salieron los días posteriores al juego, era cada vez más claro. Sí, para mí sí era una recepción. Y entonces, como consecuencia de eso, terminan corriendo a McDermott. El que queda como entrenador aquí
es el que era el coordinador ofensivo. Josh Allen estaba contento de esto, porque le preguntaron de la posibilidad de que Joe Brady saliera del equipo, porque iba a estar su nombre fuerte en la posibilidad de terminar como head coach. Y se entrevistó. Y de la forma de broma dijo, no, es malísimo. No, nadie lo tome en cuenta, es de lo peor, porque obviamente él quería seguir teniéndolo, se queda. Yo pensé que el equipo iba a terminar yendo con el coordinador ofensivo anterior que habían tenido, en Brian Daboll, pero, y que ya tenía experiencia aparte como head coach, pero creo que lo que terminan haciendo los Bills, a mí no me convence. Va a ser importante que el roster lo construyan de tal manera para que atiendan esas deficiencias si quieren lograr algo y apoyar a un head coach que va a ser novato. Yo creo que especialmente viendo esa conferencia de prensa que dieron después, que fue como a la semana después de que se tomó la decisión, en esa conferencia que estaba el gerente general y el dueño hablando, sí me dio una imagen de una situación bastante rara en la organización, que como dices, él estaba en la misma conferencia diciendo lo de que fue esta llamada de los árbitros por lo que perdimos y hemos de haber ganado y todo lo que quieras, pero a la vez diciendo de que es que vi a Josh Allen muy afectado y por eso sabía que tenía que correr al entrenador. Aquí hay que dar algo de contexto que a lo mejor la gente de fútbol americano no está tan consciente. Y ahí se las voy a dar yo, porque... Contexto, yo estoy ubicado en la ciudad de Toronto y aquí se habla mucho del hockey y toda esa parte. El dueño de los Bills también es el dueño de los Sables del hockey en Buffalo y también corrió de una manera muy similar al entrenador en los últimos meses. Entonces yo creo que dentro de su mismo accionar en la cabeza fue como, ok, ya estoy haciendo esto acá con este equipo, pasó esto, Josh Allen esto, va a funcionar. Vamos. Yo sé lo que hago, yo soy un genio y pero si Luis allá va a ser creo que son dos deportes diferentes, se maneja diferente la cuestión del roster, la NFL es un monstruo muy especial, diferentemente hablado, y creo que va a ser complejo para los Bills. Sí, no, creo que este equipo está poniendo en una situación muy complicada y que si puede estar compitiendo es más por el hecho de lo que ya mencionamos. Josh Allen, que pueda cargar con el equipo, ya siento que lo estaba haciendo, entonces no sé... Va a ser ver cómo se dé pero Sean McDermott era de perfil defensivo. Él había sido compañero en una universidad en Mary and... se me fue el nombre de la universidad. Mary, algo junto con Mike Tomlin, y eran de ese staff que estaban con Dan Quinn, y eran de mentalidad defensiva los dos, y de ahí viene como que mucho del estilo de coacheo y todo. Le va a faltar, de por sí la cuestión defensiva no era lo mejor, pero yo creo que era por una cuestión de roster, y ahora sin roster y con un coordinador defensivo novato, puede ser más difícil. Pero más adelante, pero hay cosas interesantes que me gustan de su coordinador defensivo. Ok. Pero lo dejamos un poquito más para el análisis más. Y con eso cerramos, si quieres, a los Buffalo Bills y pasamos a los Cleveland Browns. Regresamos al norte de la americana, seguimos con este montón, porque el único que se quedó ahí es Taylor, pero Cleveland, para mí, un carnaval completo. ¿De qué hablas? Tuvieron dos quarterbacks del Pro Bowl. Stefanski, creo que no debieron de haber sacado. Lo mejor que tenías en el equipo era la defensa, que tenías a Schwartz. Schwartz podía llevar el equipo porque ya tenía experiencia como head coach y había trabajado muy bien esa unidad. Podía quedarse él, delegar las cosas a un muy buen coordinador ofensivo y ver qué se podía hacer. Siento que el gran problema de lo que estás mencionando es que Jim Schwartz también fue un muy mal entrenador y que a final de cuentas no le fue tan bien, y creo que parte del problema de que pudieran darle ese puesto, por más que lo intentaron y lo vieron como una opción hasta el mero final, siento que fue eso. Es que incluso Cleveland, que no es la mejor organización, como ya mencionamos con lo de Stefanski, lo del trade de Watson y todo esto, pudo ver el hecho de que tal vez no era la persona correcta para el trabajo, aunque eso también terminó provocando que perdieras a la mente de tu defensa, y que eso puede terminar afectando a la mejor unidad de la liga. Y también, no sé qué tan, bueno, hubo momentos con los que se trabajó bien con
con Lamar Jackson bajo Monken, pero Lamar Jackson no estuvo contento. Lo único positivo que me da a pensar en este momento es que da tranquilidad en la posición de quarterback en este momento en Cleveland, aunque para mí pensar, falta muchísimo para que desarrollen a este Sanders, no sé, Sí, pero creo que creo que lo bueno fue la primera interacción, cuando lo ve, le dice, yo te quería a ti en Baltimore en el draft, no me dejaron, pero el destino, vamos a trabajar juntos. Entonces, veremos, aquí está. sí, no. Las piezas en defensa por parte de Cleveland están ahí, va a hacer que las sigan usando correctamente. Y digo, hablando de Todd Monken, sabemos que no tenía la mejor relación con Lamar Jackson en esta temporada y fue el conflicto que hubo, pero también es alguien que en lo que habíamos visto la temporada anterior, en la que verdaderamente estuvo saludable Lamar Jackson con Monken, pues vimos que tuvo un alto nivel y que la verdad es que la ofensiva se vio de buena manera. Entonces, Tuvo creo mucho que ver cómo pudo desarrollar el ataque terrestre con con Derrick Henry. Henry. No va a tener a Derrick Henry. No, La pero línea ofensiva no es. sí, pero de todos modos creo que tiene un buen corredor. Houston Judkins, en lo que nos mostró Bueno, en la temporada de novato, es que tiene buenas cosas para trabajar. sí, Shedeur Sanders es un prospecto un poco diferente a lo que es Lamar Jackson, pero que muy también diferente. tiene ciertas habilidades que te pueden estar ayudando y que creo que le pueden llegar a sacar un poquito más del provecho por ese lado y que eso puede ayudar un poco al equipo, que va a tener que levantar un poco más la mano en ofensiva, a sabiendas de que esa defensa probablemente va a dar un paso atrás debido a la cuestión de perder a Jim Schwartz. A pesar de que sí tiene una muy buena unidad, tienen al jugador defensivo del año, al novato defensivo del año. Y tienen buenos picks del draft este año. Tiene una buena situación para que el roster, en teoría, se encuentre de buena manera. El problema es que sí puedan levantar ese lado de la ofensiva, porque si no lo hacen, entonces eso se puede poner muy mal. Ese movimiento que hicieron con los Jaguares de Jacksonville la temporada anterior le va a dar opciones para tener esos picks extras y que van a venir muy bien en este draft. Sí. Sí, no, creo que a final de cuentas eso les va a poder ayudar en este lapso porque necesitan la mayor ayuda que puedan conseguir en diferentes áreas del campo, principalmente como en la ofensiva. Y hablando de buenos picks del draft, entramos al siguiente equipo, que son los Raiders de Las Vegas, que su nuevo entrenador va a ser Klint Kubiak y tienen el primer pick del draft número 1. Cantado prácticamente. Fernando Mendoza. No, iba a decir, les dejamos aquí el link del video, pero ese video sale hasta el miércoles. Ajá, ese video todavía no sale. Ya se grabó, pero todavía no sale. Vamos a estar hablando de los quarterbacks de este draft, de los prospectos. Y ahí vamos a mencionar a Fernando Mendoza, que para sorpresa a nadie, es bastante seguro, a menos que pase algo catastrófico de aquí a ese momento. Por eso ahí menciono que podría pasar algo, pero a como se ven las cosas en este momento, Fernando Mendoza es el pick número 1 del draft y que debería estar ayudando a esta organización de los Raiders, que vaya que necesita la ayuda después de lo que vimos con Geno Smith en la temporada pasada. Y creo que Geno Smith va a ser de las primeras cosas que van a terminar sacando para ahorrarse $8 millones, porque el entrenador que lo mandó prácticamente de no lo quiero desde Seattle, ahora va a ser el head coach de los Raiders de Oakland, y creo que es el perfecto prospecto para trabajar con Mendoza. Creo que lo que pudo estar trabajando esta temporada, a lo mejor un quarterback mucho más desarrollado en Sam Darnold, que venía de esa temporada muy buena también en Minnesota, pero creo que si hay una mente que había, o sea, ¿de dónde viene Klint Kubiak? Viene del árbol de Shanahan, y ese desarrollo va a poder, de donde Sam Darnold trabajó con Shanahan y empezó de ahí su repunte, y creo que una mente de ese tipo trabaje con Mendoza va a ser bueno para el equipo. Y también una cuestión que tenemos que mencionar es el hecho de que pues también tiene esta enseñanza no solo de Shanahan, pero directamente de lo que era con Gary Kubiak, su padre, que al final de cuentas es su principal mentor y que muchas de las cosas tal vez difieren un poquito con el resto de los entrenadores del árbol de Shanahan, de los McVay, de Kyle Shanahan y todo ese lado, porque sí tiene como otros elementos que van de otra parte de
las cuestiones de coacheo, así que creo que es alguien que puede tener cuestiones muy interesantes, que no es lo mismo que ya sabemos del juego terrestre, muchos movimientos pre-snap y cosas así. Creo que puede ser alguien que lo que nos mostró con un quarterback que aunque sí tuvo una buena temporada Sam Darnold, sabemos que también tiene ciertas limitaciones que aquí pudieron aprovecharlos muy bien. En la temporada lo vimos, tiraba muchas intercepciones. Ese no es el caso de Mendoza. Es un quarterback que es muy bueno poniendo la pelota, tiene muy buena como que accuracy, me recuerda en cierto modo a Drew Brees, en el sentido De de... hecho, mi comparación en el video, y ahí va un spoiler, es con Matt Ryan. Creo que Matt Ryan tenía el arquetipo de quarterback es muy similar, la forma en la que lanza y se mueve, la movilidad que tiene, el tamaño incluso, creo que son muy parecidos. Sí tiene ese buen brazo para colocar, y creo que es algo que va a tener para trabajar Clint Kubiak en su sistema. Tiene aparte a Genti, tiene a Bowers. Si logran traer un buen receptor, va a tener muchas cosas con qué trabajar. Lo complicado para él va a ser cómo lleva la parte de su defensiva, porque Patrick Graham se fue de ser el coordinador defensivo, era de las defensas en las que tiene menos invertido dinero los Raiders, y prácticamente Graham sacó agua de las piedras, utilizó muy bien a Crosby. Veremos quién tome ese lugar para ver qué tan efectivamente se hace, y ese es donde está el reto principal de Kubiak. De hecho, ya se dijo quién fue quien toma el lugar de justamente Patrick Graham, y irónicamente creo que terminó, por más de que no se hace que Patrick Graham sea un mal entrenador, creo que pudo haber sido lo mejor que le pudo haber pasado a este equipo de los Raiders, el hueco que se abrió ahí, y el hecho de que el que ahora va a ser el coordinador defensivo es el que era el entrenador de la línea defensiva, porque sabemos que había una situación medio complicada y que en el momento todavía hay con Max Crosby, de que parece que ya quiere salir del equipo y cómo manejar. Ha habido rumores de trades por todos lados. Toda una situación muy complicada. La semana pasada una persona cercana me mandó y me escribió: oye, ¿qué has escuchado de que Max Crosby se vaya a tal lado? Cuando estábamos allá en San Francisco, fue de nada, puros rumores, ahorita no hay nada de movimientos de eso. Sí, no. Es puro rumor. Y creo que algo que puede calmar muchísimo ese rumor es el hecho de que el entrenador que ahora es el coordinador defensivo es justamente el entrenador que trabajaba de la mano con él y que es uno de los entrenadores con los que tiene la relación más cercana a Crosby, que puede hacer que como que se calme un poco la situación, porque teniendo a Crosby, que es uno de los mejores jugadores en esa posición de edge de toda la liga, en este equipo, al final de cuentas es algo que te va a ayudar al equipo sin importar cómo se encuentre el resto de la defensa. Es un game changer, es alguien que verdaderamente impacta el juego, y por eso mismo los Raiders no se pueden dar el lujo de dejarlo ir en este momento, cuando se está formando de buena manera la ofensiva, donde tal vez puedan estar a un par de años, si no es que en este incluso podrán agarrar y pelear por la división. Veremos, porque no son palabras, es una de las divisiones más duras. Sí. Por eso digo, como puede que tengan la situación, se están acomodando piezas muy bien para que los Raiders puedan estar dando mucha más batalla de lo que hemos visto que ha pasado en los últimos años, teniendo en cuenta a sus oponentes. Y bueno, el siguiente equipo nos toca hablar de Green Bay del Sur, los Miami Dolphins, que se llevaron al jefe de personal, agarran ahora como head coach defensivo a Hafley, a Jeff Hafley, que va a ser no era el coordinador defensivo de Green Bay, sí, ahora es el entrenador. El entrenador, y pues Malik Willis, tal vez. Exacto, o sea, Malik Willis, que es uno así, podría llegar ahí. La situación con Tua compleja, veremos en qué termina, pero a mí se me hace que es de los que tienen de las situaciones más complejas desde el punto de vista del roster, porque hay que rearmar muchas cosas, pero puede ser, o sea, en un futuro inmediato yo veo una situación complicada para él, pero veo que podría hacer las cosas para armar a futuro, que funcione en Miami, pero el futuro inmediato, principalmente la cuestión complicada es que no tenga el quarterback definido. Sí, no, y yo, a pesar de que sí creo que el problema que tiene la posición de quarterback es algo muy importante que tienen que resolver, si es Tua, si es alguien más, como mencionamos, de Malik Willis, creo que también el mayor problema que yo veo, y más para Hafley específicamente, es el hecho de que esa defensa no tiene jugadores de impacto. O sea, creo que está muy débil esa unidad. Creo que los pocos jugadores que tenían como muy relevantes fue justamente Jalen Phillips, que mandaron un trade
a las Águilas de Y a Filadelfia, Jalen Ramsey, que lo mandaron a a Jalen Pittsburgh. Ramsey, que lo mandaron a Pittsburgh. Bueno, Entonces creo que adquirieron a Fitzpatrick, que se vio mejor que como había estado la última temporada en Pittsburgh, pero no termina de ser más que la sombra de lo que era antes. Veremos si bajo Hafley termina otra vez dando un levantón, porque no se me hace ¿qué que, digo? o sea, la edad y varias cosas como para que no pueda ser el jugador que se vio o estar cerca de lo que era Fitzpatrick en No, sus mejores y años. hablando de eso, otro jugador de un talento similar como safety es Xavier McKinney, que en sus 2 temporadas con Hafley en Green Bay ha sido All Pro. Entonces estás hablando de que puede llegar a sacarle el provecho. Sí, creo que es una gran mente defensiva. Aquí lo que me intriga mucho es cómo se van a dar dando las cosas y qué tanto puede hacer su nuevo coordinador ofensivo en Bobby Slowick, pueda construir esa situación de la ofensiva que ya mencionamos. Porque creo que no solo es el quarterback, hay un par de dudas Que aparte de esa adquisición se me hace muy interesante. La mejor versión que se vio de CJ Stroud fue con él. De hecho, creo que mucha de la razón por la que se va de los Texans fue por los conflictos de las cosas que le exigía Slovic a CJ Stroud. Hubo diferencias ahí y parece que es la razón por la que parte. Lo que pueda hacer él con el que termine siendo el quarterback, sea que trabaje con Tua, sea que traigan a Willy, sea quien sea. Ahí, bueno, también está Quinn Ewers, en una de esas trabajando con Slovic, termina una mejor versión. Wilson No sé. también está ahí, pero Bueno. O sea, ya vamos a mencionar quién está ahí. Hay opciones. Pero me llama, o sea, se me hace muy interesante los puntos que dices, ok, veremos qué pasa con alguien como... No, y que creo que incluso de los 4 nombres que mencionamos, sin importar el nivel de talento o lo que han hecho en la liga, todos son jugadores que siento que en esa situación van a estar mucho más abiertos a esta construcción, esa situación que tal vez fue el problema que hubo con CJ Stroud, donde tal vez Stroud no quiere escuchar, pero decía, soy suficientemente bueno, no tengo que hacerte caso tanto, que creo que es lo que le ha traído problemas, pero creo que en esta situación tal vez Slowick sí puede darle la vuelta, incluso si se queda todo en el equipo, tal vez pueda ayudar un poco. Yo creo que van a teniendo a alguien más como a Willis, pero sin importar qué pase, sí siento que puede que mejore esta ofensiva con esa situación al menos. Y bueno, pasamos al siguiente equipo, regresamos al norte, tras el retiro de Mike Tomlin, los Pittsburgh Steelers tendrán a su 4º entrenador en la historia de la etapa de los Super Bowls, porque en la etapa previa a la época de los Super Bowls sí tuvieron un montón de entrenadores, pero realmente Chuck Noll, Bill Cowher, Mike Tomlin y ahora Mike McCarthy. La joven promesa de la liga. Es complejo y ahí te va. O sea, aquí no es secreto para nadie que yo... Fanático de los Steelers. Ahí tengo, de hecho, todas unas cosas que dejaste por... Sí. Y ahí saludos a Cortina de Acero, el otro canal en el que trabajo. Pero lo complicado con McCarthy, o sea, de el primer momento lo que lo escuché fue de no, ¿por qué? Porque el que yo quería era Mike Shula, que ahorita hablaremos de eso en unos comentarios al final cuando acabemos con todos los equipos. No termina siendo Mike Shula. Termina siendo Chris Shula, perdón. Chris Shula. Mike LaFleur, Chris Shula. Sí. Se confundieron los coordinadores de los Rams. Termina siendo McCarthy y lo primero fue de no, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Y fue una reacción generalizada por parte de toda la gente de Steelers que empezaron a pedir, córranlo ya. Calma. La verdad, ese sentimiento. La verdad, el staff de coacheo que armó, a mí en lo personal, me da una muy buena sensación. Se trae a un muy buen entrenador de línea ofensiva que fue el que tuvo Green Bay por muchísimos años en sus mejores épocas con Aaron Rodgers. Se trae a Patrick Graham, que ya hablamos de él como coordinador defensivo de los Raiders, que utilizó muy bien a Max Crosby, puede ser la clave para que usen de la manera correcta a TJ Watt, porque el problema con TJ Watt es que los usaban igual, que los equipos ya lo neutralizaban. Y la parte ofensiva no es secreto de nadie, es McCarthy quien va a estar a cargo de las cosas, él va a estar llamando las jugadas. Lo hizo muy bien en Dallas en la parte final, eso no fue el problema con Dallas cuando él estuvo llamando, tuvo una de las ofensivas
más explosivas de la liga. Y la Sí, clave no, de todo esto, y la clave de todo esto se notó en la conferencia de prensa cuando él llegó, es su trabajo soñado. Y si por algo puedes estar por seguro, es que va a hacer todo lo que esté en su poder para entregar los mejores resultados por este motivo. Él para quien no sepa, él es de la ciudad de Pittsburgh, nativo, entonces dice que cuando le avisó a su mamá que había conseguido el trabajo, o sea, fue uno de los momentos más emotivos de su vida, por todo lo que esto significa. Y si él logra, o sea, para él, creo que es obviamente ganar un Lombardi para cualquier entrenador, y él que ya lo ha hecho, si logra uno en su equipo como que se lo quitó a los Steelers incluso. De hecho. Entonces, eso pero, es, pero hay dudas porque yo justo tengo dudas en la cuestión de la ofensiva, como lo que mencionas del llamando esto, más porque como aficionado de Green Bay, como aquí se puede ver, es porque me tocó vivirlo, y me tocó ver un par de años cuando él no dirigía al lado de la ofensiva, él no mandaba las jugadas, y cuando en la última parte de su época con Green Bay, justamente como las cosas no estaban funcionando, él tomó las riendas y dijo, no, yo lo voy a hacer. Y cómo vimos una cara donde el equipo simplemente no se ve de la mejor manera. Evidentemente cuando estuvo en Dallas como que cambió y optimizó algunas cosas y aprendió un poco de los errores que hizo con Green Bay, no digo que no, pero sí se veía una mentalidad muy conservadora en cómo manejaba las cosas en la ofensiva. Y eso creo que es algo que ya conocen muy bien los Steelers en los últimos años, y que es algo como lo que mencionabas de TJ Watt y la defensa es algo muy estandarizado, muy similar, que no cambian, que es lo que le ha afectado al equipo. Entonces, si no optimiza y no vemos una cara un poco más similar a lo que había en ese equipo de Dallas, que también tenía un Kellen Moore como coordinador ofensivo, que a final de cuentas alguien que terminó ayudando bastante a ese equipo de Dallas a tener esa explosividad que mencionabas, pues es lo que creo que puede estar afectando. Ahí no estoy tan convencido de la ofensiva. Sí creo que la defensa y el coacheo, o sea, lo que ha armado a su alrededor, se ve muy bien. Eso sí creo que es conocido él por tener buen ojo. Como menciono, trajo a Schottenheimer, ha traído a varios entrenadores que terminaron muy bien head coach. Creo que uno de los comentarios, creo que fue Bill Cowher el que lo dijo, que ese año que toman fuera a veces los entrenadores antes de regresar, sirve muchísimo para pulir ciertas ideas, entender, porque siguen en contacto con el fútbol americano, pero desde una perspectiva de aprender y mejorar muchas cosas, que cuando vas de temporada a temporada, que fue lo que pasó de Green Bay, pasó directamente a los Cowboys, sin ese año de progresión, le puede servir para terminar de desarrollarse. Creo que también tomó un año, pero justamente ese año fue donde él dijo que aprovechó para analizar y hacer cambios y todo esto. Según yo, ajá. Sí, justamente. Bueno, entonces lo mencionó también. Entonces creo que esa parte es la que puede ser positiva, y lo único que más me llama así como de, bueno, vamos a ver, él estuvo mucho en el desarrollo como coach de muchos quarterbacks que fueron muy exitosos. Y hay mucha lista porque estuvo desde staff de coach como entrenador de quarterbacks, incluso le tocó trabajar con Joe Montana en algún momento. Que vaya a trabajar el desarrollo del nuevo quarterback, por ahí se escucha, y es algo que nos comentó, ¿quién fue? De Charlie Batch nos comentó allá, que lo que Mike McCarthy puede trabajar con Will Howard es algo que puede ser bastante interesante. Sí, no. Y hay todavía un par de jugadores interesantes en el draft que podrían llegar a sorprender, que tal vez su stock no se ve tan alto, pero que tienen potencial de subir. Ya lo estaremos mencionando ahí en el otro video para que lo chequen cuando esté arriba. Ya que esté arriba, ahí les va a salir el enlace en esta parte del video. Y pues sí, a final de cuentas es un entrenador que conoce a los quarterbacks. Creo que es algo que sí no le puedo descartar. Sí terminó de ayudar a Aaron Rodgers en gran medida a volverse el jugador que era. Así que creo que eso es lo que da la esperanza a este equipo de los acereros de qué tan lejos puedan llegar. Y bueno, seguimos con equipos ligados de gran tradición y ligados al norte de la Americana. Es el turno de los Gigantes de Nueva York. ¿Por qué ligados al norte de la Americana? Porque se adquieren al entrenador que estaba en los Baltimore Ravens. John Harbaugh ahora va a estar trabajando en la Gran Manzana con Jackson Dart.
Y aquí creo que le tocó, sabemos que no era sorpresa de nadie, todo mundo, al menos todos los equipos que estaban buscando entrenador, fueron y hablaron y trataron de traer a Harbaugh. Era uno de los entrenadores, como ya mencionábamos con la situación con los Ravens, que tiene como que un estándar y se sabe que es un buen entrenador, que si salió de ahí no fue tanto porque él fracasara, era más por las diferencias que ya se habían construido a lo largo de muchos años, que por lo mismo querían buscar algo diferente. Pero por lo mismo, incluso ellos terminaron estando en una situación donde Harbaugh eligió con qué equipos ni siquiera pelarlos y no tuvo varias entrevistas y de inicio ya descartó equipos porque podía darse ese lujo. Así que creo que sí es alguien que llega en una buena situación y que a final de cuentas eligió este equipo de los Gigantes porque ve ese potencial que tienen en el roster, que aunque no gana muchos juegos, tiene algunas armas muy impresionantes de ambos lados del balón. Sí, no, la verdad es que jugadores como Dexter Lawrence en la defensa, tienen a Thibodeau, tienen al que draftearon al principio del año pasado, A Abdul Carter. Abdul Carter. Y del lado ofensivo, Cam Scarabu mostró chispazos muy importantes de que podía ser, lastimosamente, se lastimó en la mitad de la temporada. Jason Dart también dio buenos chispazos como novato. Malik Neighbors va a regresar. Entonces, hay muchas piezas con las que puede trabajar Harbaugh, más lo que puedan adquirir en el siguiente draft. Entonces, creo que llega en una buena situación. ¿Por qué? Porque también va a ser un lugar donde lo dejen trabajar. La duda más grande que puedo tener, y creo que si no le va bien a los Gigantes puede tener los días contados, es el gerente general. Yo pensé que se iba a ir en esta salida de... No, y que yo creo que la verdad tiene los días contados porque algo que se escuchó cuando tomó el puesto Harbaugh como de insiders fue el hecho de que John Harbaugh va a estar como que respondiendo directamente más hacia el dueño y como que en cierto modo se van a estar saltando al gerente general, lo cual te habla de que tal vez el gerente general ya está un poquito de más en esa situación del puesto y le dieron un poquito la oportunidad, pero que tal vez hasta el mismo dueño ya está viendo supongo que va a depender de lo que puedan trabajar con Harbaugh para desarrollar el roster. Si Harbaugh está cómodo y funcionan las cosas, van a seguir trabajando, pero pues como dices, sí queda más relegado en su posición. Y si Harbaugh le llega a decir al dueño que la verdad no siente que sea un equipo compatible, la cabeza que va a caer no es la de Harbaugh. Porque aparte acaba de llegar y creo que era de las... O sea, si había 3 vacantes que tú podías saber que ibas a tener la estabilidad por parte de la gerencia y que no iba a ser como ya o estás fuera, era Baltimore, era Pittsburgh y detrásito de ellos eran los Gigantes. Sí, no, la verdad creo que sí es una buena situación por ese lado y por lo menos sí creo que tal vez Harbaugh incluso tiene una mejor situación porque tal vez dentro de un año va a estar pudiendo elegir y ayudando a seleccionar al gerente general con el que quiera trabajar si es que las cosas no se dan de la mejor manera y si sí es porque las cosas funcionaron muy bien. Entonces no importa cuál se dé, al final de cuentas él va a estar en una buena situación. Sí. Y pues sí, ahí hay otros puntos que quiero hablar de la ofensiva, pero creo que lo podemos dejar. Y pasamos al último equipo en esta lista. Y estamos hablando de los Titanes de Tennessee, que por ahí hubo rumores esta semana de su nuevo logo, cambio de esto. Parece que regresan más al estilo de los petroleros de Houston. Y viene bien con este momento de hacer todo el cambio. Para mí era una vacante muy interesante porque en teoría ya tenías al quarterback. Venían piezas importantes y creo que en general los dueños del equipo querían que el equipo levante esta temporada pensando en la mudanza al nuevo estadio ya en 2027, que era importante para ellos un equipo que esté mejor, para que cuando venga este movimiento sea de llamativo. Ha pasado con varios equipos que van a estrenar estadio. A vender boletos, vaya. ¿Sí? Y creo que lo que hicieron, muy buen trabajo. Adquieren una mente defensiva, con muchísima experiencia como entrenador, pero también adquirieron dentro de ese staff una mente ofensiva muy buena, y no solo eso,
se sabe que los Gigantes de Nueva York buscaron cambiar ese pick con Tennessee para buscar conseguir a Cam Ward. Traducción, Brian Daboll quería trabajar con él y ahora va a poder trabajar con él. El hecho de que sale es de mentalidad defensiva y que todo está así, le va a dar la libertad para trabajar a Daboll con la parte ofensiva, y yo creo que puede ser un equipo peligroso si hacen un buen draft, y por lo que la experiencia que tienen estos dos, porque ya fueron head coach los dos, que pueden trabajar para encontrar resultados. No, y la verdad es que algo chistoso a este equipo de Tennessee es que para mí no se me hacía una de las mejores situaciones, pero sí a la vez. Se me hacía que era un equipo que no cualquier entrenador pueda llegar y hacer que las cosas funcionaran. Si contrataban a la persona incorrecta, este equipo iba a ser un hazmerreír y se iba a ir hasta el fondo. Ajá. Pero con las decisiones que tomaron, creo que sí va a ayudar a que todo vaya en buena dirección. A final de cuentas, lo que más le pesó a Robert Saleh en ese tiempo con los Jets fue el hecho de que no tenía quarterback. El equipo nunca funcionó porque no tuvo un quarterback por la lesión de Rodgers, por la situación de Wilson y toda esta cuestión. Y siento aparte que a Saleh, la experiencia con los Jets, el haber regresado a los 49ers, haber trabajado ese rato, le va a venir bastante bien a esta etapa. O sea, vas a ver cómo manejar muchas cosas que no hizo de cierta manera en esa primera etapa. Creo que nunca tuvo un coordinador ofensivo como el que va a tener aquí, ni con el quarterback que va a tener aquí. Entonces, para mí sí hay un futuro prometedor si trabajan las cosas bien para estos Tennessee Titans. Sí, no, y justamente llegando a eso, creo que con esto está solucionando el gran problema que Saleh tuvo como entrenador del lado ofensivo, y más porque tienes una gran mente ahí que te va a estar ayudando en Brian Daboll, al menos por un año o dos en lo que consigue. Brian Daboll fue el que desarrolló al final de cuentas a Josh Allen. A lo mejor Joe Brady lo ha trabajado bien ahorita en los últimos años, pero el que hizo el desarrollo de ese producto bruto a lo que fue el Josh Allen que empezó a competir en lo más alto de la liga, fue Brian Daboll. Por eso consiguió el trabajo de los Gigantes en su momento, vaya. E incluso el que trabajó en un inicio con Jackson Dart fue Daboll. Entonces, sí, creo que esto va a beneficiar en mucho a Cam Ward, que siento que necesitaba bastante ayuda, porque la temporada pasada en muchos momentos se vio como que estaba él solo contra el mundo y no le estaba bastando. Así que sí creo que se ven cosas interesantes para este equipo de Tennessee de cara a la siguiente temporada. Y pues con eso creo que es buen momento para pasar a hablar de nuestros rankings. ¿Cómo le quieres hacer? Yo creo que podemos empezar hablando de menos a más. Decir, okay. Ajá, vamos de lo más abajo a lo más arriba. Lo bueno es top 10. En la posición número 10, ¿a quién tienes en la posición número 10? Creo que en esta vamos a coincidir. Yo, para mí, en la posición número 10, que no sé si vamos a conseguir, yo tengo a Mike LaFleur. Okay. No coincidimos. Sí. Por eso sentía que tal vez no. No porque él se me haga un mal entrenador como tal, porque no estoy completamente convencido en él por la misma situación de que los demás coordinadores ofensivos que habíamos visto con McVay, que habían hecho cosas interesantes, habíamos visto que han hecho cosas más tangibles. Matt LaFleur se fue del equipo para poder ser un coordinador ofensivo en otro lugar donde él mandara las jugadas antes de tomar un trabajo de entrenador. Y en el caso de Kevin O'Connell, fue el que terminó de ayudar a desarrollar más las cosas de Matthew Stafford como quarterback para poder ayudar ahí. Ayudó en la cuestión de que se viera mejor Baker Mayfield esa temporada que estuvo. Ayudó un poco más en esta cuestión. A final de cuentas, sí creo que mostró que tenía un cierto talento para resolver el gran problema que tenía Minnesota, que era la cuestión de quarterback. Mientras que acá no siento que hiciera algo tan llamativo, porque no sé hasta dónde era McVay el que está haciendo las cosas. Entonces, eso es lo que me genera un poco de ruido para este equipo, y más porque quien manda y manda las jugadas en los Rams, el lado ofensivo, es McVay. Y aparte de eso, la situación a mí se hace muy complicada, no tiene muchas armas, y aparte de eso, la principal unidad que para mí era el problema era la defensa, y mantienes aparte a tu coordinador defensivo que estaba ahí desde la temporada pasada. Para mí eso me habla de que los problemas que habían probablemente van a seguir, y eso también hace un poco más complicada la situación de todo esto, porque Jonathan Gannon, que era el que estaba antes, él no mandaba las jugadas en la defensa, lo hacía el coordinador defensivo que se quedó. Entonces sí, creo que
esta situación creo que no es la última. Tal vez de un par de años pueda estar mejor. No tienen tanto cap space, no está en tan buena posición en el draft. Creo que, en todo están bien, pero no tan bien que digamos. Y creo que hay puntos rojos que me llaman la atención, por lo que lo tengo que poner aquí. No tengo que ver más. Hasta eso no me convence. Yo tengo en la 10ª posición a Todd Monken. Para mí no va a tener las piezas que tenía para trabajar en Baltimore. El hecho de la defensa, creo que va a caerse la salida de John Schwartz, sino al no ser el de mentalidad defensiva, no sé hasta qué tanto se va a caer, estando en una división que también va a ser durísima, porque creo que fue un año que los equipos estuvieron más bajos de lo que creo que van a ser esta siguiente temporada. Entonces no pinta muy prometedor, porque aparte mi confianza en lo que pueda hacer Shedeur Sanders es en el Pro Bowl jugando tocho, lanzó 3 intercepciones, por Dios. Tuviste la cancha ahí donde estábamos en el NFL Experience, güey. No, pero es una situación muy diferente, es una situación muy diferente. Vaya, te lo están tomando mucho menos en serio esa situación y ese partido. Ni tomado en serio o no en serio. De que no estamos hablando del desarrollo que pueda tener en el offseason con Todd Monken. Aquí sigue siendo lo que trabajó con el equipo de coach anterior. Okay. Yo no tengo mucha fe. Mira, bueno, yo siento que ahí ya vamos a discrepar un poquito. 9, posición número 9. Pasando al puesto número 9, aquí yo tengo al gran y poderosísimo Joe Brady de los Bills de Buffalo, porque creo que ni siquiera es una cuestión de Joe Brady. A mí no se hace que sea un mal entrenador, no sé cómo vaya a ser como gerente general, pero para mí es un claro hecho de una organización que tiene los pies por la cabeza y está hecho un desastre, y que evidentemente aquí trataron de correr al entrenador para conseguir algo mejor, no pudieron conseguir nada, entonces decidieron mantener lo que ya había porque era lo que quería Josh Allen, y solo como querer establecer a alguien que le hacía la vida fácil al dueño y que va a obedecer lo que le diga. Entonces estamos viendo Jerry Jones 2.0 tal vez. Yo iba a decirlo diferente, pero... Esa situación, a final de cuentas, yo no creo que pueda funcionar, y aunque pueda seguir compitiendo porque la ofensiva se pueda ver bien, yo creo que esto es lo que va a terminar provocando que ese equipo de Buffalo no pueda competir y llegar a un Super Bowl en los siguientes años. Ok, me toca mi posición número 9, y bueno, ahorita entraré en ese detalle. Yo también tengo a Joe Brady, porque si es una situación complicada en la que tienen, tú quitas de la ecuación ahí a Josh Allen, son los Jets de Nueva York. La situación como está funcionando la gerencia, los dueños, tú quitas a Josh Allen y son los Jets de Nueva York. Que ojo, en las apuestas, es el efecto Josh Allen. El favorito en este momento para ganar la división el próximo año son los Bills. También ha habido que un equipo tienen a Josh Allen y va a seguir en la misma estructura, que no le van a mover nada, tiene continuidad por el lado ofensivo. Y tiene piezas ahí, le van a traer receptores, va a funcionar eso mejor. Pero el punto que quería mencionar de la defensa para este equipo, que puede ser algo que ayude, es que Jim Leonhard, el que ahora es el coordinador defensivo que trajeron del equipo de coacheo de Denver, es alguien que es una gran mente defensiva. De hecho, estuvo a punto de terminar siendo el coordinador defensivo de Green Bay. Lo querían y se sabía que era una situación que les llamaba mucho la atención, pero sabían que cuando entrevistaron a Jonathan Gannon, que otros equipos también lo estaban deseando mucho, se sabía que probablemente iba a llegar a los Gigantes, y fue una situación de si lo dejamos ir en este momento, ya se acabó la edición, no lo vamos a poder tomar. Entonces fueron por allá sin poder entrevistar verdaderamente a Leonard porque estaba todavía en Denver, pero sí creo que es alguien que puede sacarle algo de provecho a esta defensa, que puede ayudar un poco al equipo. No sé, ahí lo dejo, nunca estaba en la posición, entonces sabemos cómo puede estar tomando, aunque sí hizo esa labor en la Universidad de Wisconsin y se ve muy bien esa defensa. Ok, nuevo, ahora tu posición número 8. Número 8. Yo tengo en el 8 a Green Bay del Sur, muy bonito Miami y todo lo que quieras, pero siento que la situación de Jeff Hafley a la que está llegando es pésima. A final de cuentas, creo que todavía los problemas de la ofensiva se pueden arreglar, pero creo que es muy fácil hacer el movimiento de traer a alguien como a Malik Willis en la agencia libre, que a final de cuentas eso resuelve mucho la cuestión del quarterback y la relación que hay y todo. Siento que está medio cantado, no sé si vaya a pasar, pero eso ya resuelve ese problema. Pero yo no veo cómo resolver el problema de la defensa.
porque los jugadores que tiene la verdad es que están muy por debajo, fuera de lo que puede hacer Minka Fitzpatrick, y que la verdad, el gran potencial que tuvo las defensas de Hafley fue por la presión y lo que puedan hacer al frente, donde no tienen a nadie que pueda estar compitiendo. Y creo que eso es lo que les va a terminar afectando mucho a este equipo, por lo que no siento que al menos para esta temporada puedan competir mucho, que digamos. Yo también tengo en la misma posición a Hafley. Y sí es complicado esta situación porque es un roster que creo que está muy, muy golpeado en el sentido de que tiene muchísimos huecos. Estoy entrando ahorita a ver los picks que tiene Miami para el siguiente draft. Porque creo que aquí está. No tiene segunda ronda. Ah, no, sí, aquí está. Tiene el 11, 43, 75, 85, 90. Bueno, tiene 5 picks dentro del top 100. Entonces eso te puede servir para poder traer jugadores a la defensa que ayuden a hacer. También hay que ver qué va a pasar con Tyreek Hill, lo de Waddle, que ya también estaba como que se quería ir. A ver, es que por eso cuando estamos hablando exclusivamente de Miami, no se me hace una mala contratación, pero creo que no tiene un buen futuro inmediato. Va a tardar en que pueda dar la vuelta. Si le tienen la paciencia, va a funcionar. Si no, va a ser complicado. También es un nuevo gerente que va a llevar las cosas, que trajo a su hombre, a quien quiso elegir. Venían los dos de Green Bay, y eso le va a comprar tiempo. Probablemente le va a dar una oportunidad. Y creo que también los fanáticos de Miami no me van a dejar mentir. Ellos esperaban el día en que el gerente general que tenían saliera a este equipo, que para muchos era la gran razón por la que el equipo nunca pudo competir ni con Brian Flores, ni con ninguno de los anteriores entrenadores. Así que yo sí creo que esto, a final de cuentas, puede tener un buen futuro, pero no en el corto plazo. Creo que de aquí a varios años es cuando podríamos estar viendo que este equipo pueda competir más. Y bueno, posición número 7. En la 7, ahí justamente ya tengo a alguien que ya mencionamos. Ahí tengo a Todd Monken, el entrenador de los Browns. Creo que a final de cuentas sí veo algunas cosas interesantes. Y creo que una de las grandes razones por las que no siento que se vaya a caer tanto sin Jim Schwartz es el hecho de la adición, que sí siento que fue muy inteligente de cómo manejaron esta cuestión de la defensa. No trajeron a otra gran mente defensiva para llevar a la defensiva ni nada. No. Están trayendo y todavía no hay nadie contratado, pero los candidatos son básicamente pura gente interna que ya estaba en el equipo de coacheo de Schwartz, que se quedaron para poder estar llevando, y que sí siento que es la decisión correcta porque permite mantener una cierta constancia. Sí, pero también, o sea, sí, pero no son Schwartz. Y sabemos lo que, o sea, Schwartz lo que ha hecho con sus defensivos. O sea, como no le ha ido bien como entrenador, era como coordinador defensivo. Hay algunos entrenadores que son mucho mejor coordinadores que lo que son head coach. Big Fangio, Jim Schwartz. Jim Schwartz, la defensiva esta fue buenísima, pero también la que tuvo con Filadelfia, ganaron ese Super Bowl de una manera súper dominante también. Fue clave en esos campeonatos y eran sus defensivas. Yo creo que va a pesar, pero bueno. Yo sí siento que va a dar un paso para atrás. No creo que sea un paso tan grande como muchos creen. Eso es lo que creo. No va a caerse de ser una de las mejores a ser una de las peores. No. Va a caerse tal vez de la 3 que estaba más o menos. No vi exactamente en qué punto quedó, pero estaba dentro de las 5 mejores. A quedar dentro de las primeras 10. Creo que es algo tangible para este equipo. Y que sí creo que la ofensiva va a mejorar. Okay. Entonces sí creo que tiene piezas, tiene con qué trabajar. Sí siento que es una de las personas que le pueda sacar el mayor provecho a Shedeur Sanders en Todd Monken. Entonces, si alguien va a hacer que eso funcione, siento que podía ser él. Y bueno, yo en la posición 7 tengo a Mike LaFleur. Porque, o sea, siento que sí hay buenas piezas para trabajar, pero creo que la razón por la que tú lo tienes tan abajo es porque decías, es que McVay tomaba las decisiones, no sé qué tan bueno sea, pero yo creo que es lo que a mí me da la confianza, porque no de que no mandara las jugadas, pero todos los entrenadores estaban bajo McVay, no llamaban las jugadas, era McVay, y aún así, los que han salido de ahí han triunfado. Creo que ha sido una receta al éxito. También es más fácil salir de ahí cuando no tomas un equipo con el que vas a enfrentar 2 veces al año a McVay y a Kyle Shanahan.
que es algo que sí va a tener que hacer Mike LaFleur. Lo conoce a los Rams. Sí, y no, Sean McVay. Deja tú eso, y a los campeones, güey. O sea, y al equipo campeón. Entonces. Va a ser durísimo, no va a ser no durísimo, pero no significa que no pueda, o sea, tener un buen. Y tiene buenas armas, creo que sí tienen buenas armas en el lado ofensivo. Les falta, pero creo que. Tiene un gran tight end, eso sí te lo voy a dar, pero. Y pueden rescatar a Marvin Harrison. Tengo dudas. Y los corredores, bueno, depende cómo regrese de la lesión. James Conner. Pero creo que se puede ser buena. Yo no le tengo más confianza de lo que tú al parecer. Pero bueno, posición número 6. ¿Cuál tienes en 6? Tengo a alguien muy similar al que acabas de mencionar. Es otro Mike McCarthy, el entrenador de los Acereros de Pittsburgh. Okay. A él aquí lo tengo porque, como digo, tengo ciertas dudas de lo que puedan hacer en la ofensiva. Creo que es lo que siento que puede limitar mucho. Y que aparte algo que era una crítica que ya se escuchaba desde hace un par de años, que ponle que también tiene que ver con cómo manejaban a la defensa, no voy a decir que no, pero que también se habla de que es un equipo mucho más veterano, que tal vez ya no está jugando al mismo nivel, que las grandes estrellas han empezado a dar un paso para atrás. Aquí hay que ver qué va a pasar. Cómo lo manejaban. Porque no sabemos si van a sacar algunos jugadores, han dado trade, van a traer más. Tienen 12 picks en este draft, un montón de opciones para eso. Se sabe que por la cuestión de esta clase de quarterback, dudo mucho que vayan a ir. Si van a ir con un quarterback sin la experiencia, va a ser Will Howard. Si no, va a ser el regreso de Aaron Rodgers, pero es A o B. No creo que vayan a lo mejor toman algún quarterback en tercera, cuarta ronda, pero no, o sea, no hay la opción de buscar a alguien arriba. Sí. Pero el hecho de que ya de inicio tengas este problema en la posición de quarterback para la siguiente temporada, siento que ya lo pone atrás de las otras situaciones de los otros equipos. ¿Sí? Aunque algo que sí tengo que mencionar es el equipo que a lo que se ve en este momento, a base de que se hagan cambios y todo en la agencia libre y movimientos, es el equipo que está con el 9º mayor cantidad de espacio en el cap space. Sí. ¿Podrían hacer ahí un par de momentos para mencionar? Sí, siento que tienen que traer otro receptor, sea ahí, sea en el draft, sea en la agencia libre. No, yo creo que van a ir por 2 receptores. Van a ir por alguien en el draft, alguien en la agencia libre. Por ahí la primera selección del draft puede que sea él. Veremos. Sí, no, pero como está en este momento es ofensiva, a mí no me da la confianza para poder estar apoyando, porque sé cómo se ve una ofensiva de Mike McCarthy que se ve limitada porque no tiene las mejores armas. Yo lo vi con mis propios ojos por un par de temporadas y no se veía tan bien. Espero que no sea lo que pase con este equipo, porque si no puede venir una situación un poco compleja cuando ya no tienes a Aaron Rodgers de esa época, que era uno de los mejores de la liga. Y bueno, posición número 5. ¿Quién tienes en tu posición número 5? Bueno, tú no mencionaste. Ya sé, es intencional. Ok. Yo aquí tengo a Kevin Stefanski, el entrenador de los Halcones de Atlanta. Hablando de Stefanski, creo que llega un equipo, como ya mencionamos, con muchas armas, que tiene mucho potencial, le gusta correr y tiene a Bijan Robinson, que es uno de los mejores corredores de toda la liga, pero que aparte de eso, sí tiene otras armas por el juego aéreo. Tienes un Drake London, que es un gran receptor. Tienes la situación de Kyle Pitts, pero si se mantiene el equipo es alguien que también tiene otra dimensión y que le puede sacar al provecho. Y aparte de eso, pues sí tienes a largo plazo una situación interesante con el quarterback en Michael Penix, aunque como ya mencionamos, en el corto plazo tal vez no, quedan algo de dudas. En los últimos 6 años ha tenido lesiones fatales en 4 de ellos, si no me equivoco. Es una cuestión donde se sabía que tenía una historia de lesiones Penix y que en la liga, en la NFL, ha continuado. Entonces, por lo mismo, queda algo de dudas ahí que pueda pasar, pero creo que sí tienen buenas cosas. El que mantuvieron al coordinador defensivo en Jeff Ulbrich, que al final de cuentas en las últimas semanas estaba viendo de buena manera y como mencionando y trabajando mucho mejor la defensa y terminó de funcionar al punto de que ganaron varios partidos y cerraron de buena manera. Sí creo que va a estar ayudando a que haya esa cierta continuidad, aunque la situación de James Pierce Jr. no sabe qué va a pasar. Él, para quien no sepa, tuvo una situación legal porque fue arrestado
porque hizo cosas que están muy mal. Violencia. No, primero fue la cuestión de violencia doméstica, cuando fueron a tratar de arrestarlo, trató de huir de la policía y fue todo un desastre. Luego le chocó a la exnovia y hizo todo un desastre. Se vio muy mal, se ve que era alguien que tenía cierto historial de como hay un asterisco en la cuestión fuera de cancha. Sí. Y esto, cuando lo tomaron tan alto, sí genera un problema. Va a venir una suspensión segura la próxima temporada. Sí. Grande, por lo menos. No sabemos cómo puede afectar a este equipo. Menos 6 partidos. No sabemos cómo puede afectar, pero es evidente que esto puede ser un gran problema porque en teoría el equipo de Atlanta ya invirtió mucho con él y esto puede terminar fracasando muy rápido. Sí, se hablaba de que el pass rush era de sus principales problemas, por eso lo trajeron a él. Funciona en el campo, pero no fuera de él. Ahora sí, ¿por qué te puse que dijeras primero el 5? Es porque el 6-5, 5-6 los tengo empatados. Y tengo a Mike McCarthy y a Jesse Minter. Creo que sí hay muchas dudas en lo que pueda pasar por la cuestión de cómo vaya a trabajar McCarthy, pero creo que el staff que puso, creo que está muy bueno y es mucho mejor de lo que venía sucediendo en Pittsburgh. Agregaron posiciones que no existían, como el asistente ofensivo en la cuestión de game manager, que era uno de los problemas siempre con Tomlin. No le atinaba a los challenge, mal manejo del reloj. Y también creo que eso va a ayudar. Problema para McCarthy a lo largo de por eso ahora tienes este manager. ¿Y por qué Jesse Minter? Porque creo que los Baltimore Ravens estaban buscando tener a su McDonald 2.0 de lo que está pasando en Seattle, y yo dudo mucho que Jesse Minter vaya a ser así. Creo que debieron de haber ido por una mentalidad ofensiva que sacara la mejor versión de Lamar Jackson, que explotara las cosas con un muy buen coordinador defensivo que trabajara bien la defensa con las piezas que tienen. Creo que ese era el camino a seguir, porque tu pieza más importante era o es Lamar Jackson, tenías que construir alrededor de él. Creo que hicieron las cosas al revés. Pittsburgh, que sigue siendo un equipo de mentalidad defensiva y no tienes al quarterback, debieron de ir a seguir tu receta de vamos con la defensa. Y ellos que tienen el quarterback, debieron de construir de él y hacerlo así. Ese es mi sentir personal con estos dos equipos. Puedo entender la lógica. Por eso los pongo ahí al mismo nivel. Puedo entender la lógica de por qué. Pero de esta manera. Es al final de cuentas dos instituciones muy estables que los van a dejar trabajar, que van a tener la tranquilidad para tratar de hacer su desarrollo, y por eso creo que están al mismo nivel. Chido. Y digo, yo ya voy a hablar un poquito más de Jesse Minter un poquito más adelante. Pick número 4. Pasamos al número 4. Y en el 4 yo tengo a Clint Kubiak. Que Kubiak creo que llega en una muy buena situación, como ya mencionamos. Tiene el primer pick, tiene un corredor que después del contacto tuvo más de 1,000 yardas, en una temporada que terminó con 1,300 yardas, porque tiene una muy mala línea, pero él demostró que tenía grandes capacidades. Tienes uno de los mejores tight ends que tuvo una de las mejores temporadas para uno como novato hace 2 temporadas, y que ni siquiera fue como los mejores. El año pasado no fue tan buena, pero fue mucho las lesiones. Pero tienes buenas armas, si llega Crosby y lo puedes mantener y que no haya ahí tanto problema. Tienes un playmaker también del lado defensivo, creo que tiene buenas cosas para competir. Fernando Mendoza creo que podría ser el quarterback perfecto en cuestión de mentalidad para un equipo que está en Las Vegas. Al final de cuentas creo que necesitas a alguien muy centrado. Y aquí va un comentario de algo que pasó. Hay un video circulando de cuando él estaba... creo que fue antes de Cal o acababa de llegar a Cal, y se ve que él está enfocadísimo en lo que estaba entrenando y le preguntaban que por qué no tenía novia o algo así. Creo que la pregunta iba por el estilo y dijo, ahorita yo no tengo tiempo para eso, mi enfoque tiene que ser practicar, estudiar el filme, no hay tiempo para que yo pueda hacer eso más allá de las cosas si quiero llegar a ser profesional en la NFL. De ese tipo de mentalidad en Las Vegas, le va a funcionar. Pero va a funcionar. Creo que también por eso siento que tiene sentido que él termine siendo el jugador, porque a final de cuentas la mentalidad y como los intangibles me recuerdan mucho a Tom Brady en el sentido de enfocarse a jugar y a resolver las cosas de como los detalles pequeños, ¿no? Que a final de cuentas es un dueño minoritario de este equipo, Tom Brady, que está tomando muchas decisiones
como Deportivas. deportivas del equipo como dueño, por lo mismo de que el otro dueño, que es el mayoritario, sabe que tal vez no es el mejor de ellos. Entonces creo que eso también ayuda un poco más a la situación. Lo único que aquí sí pongo que me genera pues un poquito de dudas es el hecho de que estamos hablando de muchas cosas, no estábamos dejando de mencionar esa línea ofensiva, que fue pésima y Sí. que tienen que resolver, porque si no la resuelven, Esa un es la problema gran. que va a Y pasar. mira, aquí de una vez comento, mi cuatro también es Clint Kubiak. Esa línea ofensiva, mucha parte del éxito, y eso lo menciono también en el video que ya les mencionamos de él tuvo muchas veces el tiempo para lanzar sin mucha presión. En Indiana, Fernando Mendoza. Ujú. Entonces, jugaban mucho con el ataque terrestre, las RPO, funcionaba. Cuando había algo de presión, se sabía mover, entregaba pases de manera con buena puntería, pero siempre tuvo muy buena protección. De hecho, Sí. uno de sus linieros ganó premio de reconocimiento en el Ujú. NCAA porque fue de los mejores de la De liga. O la sea, posición. tenía ese respaldo. Tiene que hacer algo ahí los Raiders, que probablemente tienen un ¿Qué digo? montón de dinero. Van a poder traer Ujú. gente. En el draft van a tener picks altos. O sea, pon tú que no van a usar el primero porque es para Mendoza, pero tienes el 30 y el El 33. 33. Tienes buenos picks para seguir armando esta línea ofensiva dos vías. No, y que aparte también, como mencionas, tienen mucho dinero. Son el segundo equipo con la mayor cantidad de cap space de la liga. Entonces, sí van a poder armar, sí creo que van a poder resolver un poco ahí, pero en este momento ahí hay un gran hueco. También la defensa tienes que ajustar cosas. Entonces, esos dos lados es lo que digo. Hay que ver un poquito más, por eso tengo un par más arriba que él. Y bueno, para no extendernos muchísimo más, pasemos al pick número 3. Ahí yo tengo a Robert Saleh, el entrenador de los Tennessee Titans. Creo que llega, como mencionamos, una situación perfecta para él en el sentido de que le permite trabajar con una defensa que tiene un Jeffrey Simmons, una gran cabeza y hay un par de jugadores a desarrollar interesantes y que siento que va a poder elevar a la unidad. Y que con el equipo de coach que armó, con Brian Dable para trabajar con Cam Ward, es algo que a final de cuentas siento que va a ayudar mucho. Son el equipo que más cap space tiene, entonces también va a ayudar a resolver varios de los problemas que tienen del lado defensivo. Creo que va a ser la prioridad para ellos. Se pueden tener Y a AJ Brown. tienen sí necesitan un receptor. No sé si a AJ Brown le No. gustaría llegar, la verdad, pero sí, yo creo que a final de cuentas está en una muy buena posición para, para armar las cosas para el futuro del equipo, para tal vez tener un impacto desde este primer año. Y también creo que el draft se les acomodó por las piezas que necesitan para poder tener alcance en esas justamente, que tal vez no sea el más como Sí. que amplio que ha habido en cuanto a la calidad que hay en la parte alta, pero en las posiciones que ellos necesitan sí hay varias opciones. Sí. Entonces eso les termina de ayudar bastante. Yo en esta posición número 3 tengo a John Harbaugh. Creo que hay muchas piezas interesantes con las que puede trabajar, pero creo que no sé qué tan... obviamente él se va a enfocar más en la parte ofensiva, en la parte defensiva, pero siento que la parte que vaya a trabajar con su ofensiva es lo que me genera más dudas para ver qué tan exitoso vaya a ser el equipo, pero llega en una franquicia en la que le van a dejar trabajar. Él se va a enfocar en la parte defensiva con muy buenas piezas, va a tener éxito esa parte del balón. En general todo es positivo, pero simplemente creo que los dos puestos que tengo arriba tienen más puntos positivos de lo que los gigantes. Ok. Yo ya pasando al Al número 2. 2, tengo ahora sí a Jesse Minter de los Cuervos de Baltimore, que yo sí creo que él tiene un gran potencial como mentalidad defensiva. Yo siento que él justamente va a poder potenciar esta unidad, que como digo, tiene grandes armas. Tienes un Kyle Hamilton que es un jugador que te cambia completamente el campo y que también tiene buenos jugadores que tuvieron tal vez un año flojo, pero que también nos habían mostrado cosas buenas la temporada anterior. Entonces, sí creo que
estos mismos jugadores que se vieron bien con Mike McDonald, con otra buena mentalidad, creo que puede estar ayudando al equipo. Sí, no siento que va a ser Mike McDonald de nuevo, pero sí creo que tiene todo para poder mejorar esta área y que, a pesar que no me agrade, trajeron como coordinador ofensivo y quien va a llevar las riendas de ese lado, es el que era el coordinador ofensivo de los Osos de Chicago, que él aparte de todo es alguien que siento que puede terminar de ayudar a llevar como que el ritmo de juego que le interesa a Lamar, centrarse en el juego terrestre y llevar las cosas de la manera en que le gusta a este equipo para poder aprovechar, que tal vez era lo que estaba limitando un poco Todd Monken, no porque fuera malo, pero por las diferencias que tal vez había de cómo correr a la ofensiva. Creo que esto puede ayudar a potenciar a ese equipo. Sí creo que tienen mucho y creo que como se acomodaron las cosas, tal vez estar en la mejor situación para poder llevarse su división para la siguiente temporada. ¿Sabes cuál es lo que me apura? 74 millones y medio el cap hit de Lamar Jackson este año. Se puede reestructurar. Que probablemente va a querer una extensión, pero eso no va a desencadenar hacia la parte final complejidad de lo que le estás pagando contra lo que vas a poder usar. En la posición número 2, yo tengo a Kevin Stefanski. Para mí creo que llega a una ofensiva donde va a poder jugar con muchas piezas, aprovecharlas de lo mejor. Yo creo que si no está... Yo creo que él puede explotar a Kirk Cousins en caso de que no esté Penix, pero yo creo que Penix va a estar disponible y va a funcionar muy bien con todas estas piezas en ofensiva. Y creo que el enfoque con las piezas que se tenía, lo mismo que hablé con la parte de los Ravens antes, los Falcons tenían las piezas más importantes creo del lado ofensivo, entonces tráete a alguien ofensivo que potencialice todo eso. Yo lo veo desde esa perspectiva y creo que él como mentalidad ofensiva ya ganó, como mencionamos antes, 2 premios como head coach del año con estas armas que no tuvo por mucho tiempo o nunca llegó a tener las armas de esta manera en Cleveland, a lo mejor solo cuando tuvo eso de los playoffs que tenía Odell Beckham, Jarvis Landry, Nick Chubb en un muy buen momento y se Baker Mayfield limitado. Creo que puede entregar resultados similares a eso, en una división que es mucho más floja de lo que tenía en el norte de la americana. No, y que tal vez va a tener una mejor situación que el gerente general que tenía. Creo que, la verdad, Stefanski a cierto punto se me hizo que fue el chivo expiatorio de esa situación de Cleveland, y él no era quien debía de pagar los platos, aunque sí la situación con Shedur hacía más complicada esto. Pero bueno. Con esto llegamos a nuestro pick número 1, que si mal no me parece con las notas que tengo acerca de ti, tú tienes a John Harbaugh en la posición número 1. En efecto, tengo a John Harbaugh y a esta situación de los Gigantes, porque sí creo que tienen un muy alto potencial. Creo que ya tienen muchas buenas armas de ambos lados del balón, con lo que van a poder tener un impacto en este momento. Si ya fueran a jugar la temporada en este instante, ya son un equipo que siento que pueden competirle a muchos con mejor coacheo. Yo los tengo como equipo de playoffs en este punto. Yo todavía no sé porque ni siquiera hay calendario, entonces ahorita ni me he preocupado por eso, porque no sé cómo se ven las cosas, pero sí creo que es un equipo que va a competir a cómo está el día de hoy las cosas. A eso súmale lo que van a poder hacer en la agencia libre y en principalmente el draft, que creo que va a poder ayudarles a traer un par de otras armas, tratar de ayudar un poquito principalmente los huecos que tiene esa ofensiva. Creo que puede ayudar para que esto termine de potenciar y sacarle todo el provecho a tu quarterback en Jackson Dart, y que aunque para muchos no se les hace mejor, creo que Matt Nagy fue una opción correcta como coordinador ofensivo, simplemente por la labor de desarrollo de su quarterback, porque sabemos que fue el que originalmente desarrolló a Patrick Mahomes, de la misma manera en que hablamos de Brian Daboll para estar desarrollando a tu... Pero él no, el que estuvo como su coordinador ofensivo en esos primeros años fue Matt Nagy. No, fue Eric Bieniemy. Fue Matt Nagy. Bieniemy tomó el trabajo una vez que Matt Nagy se fue a Chicago. Ese es el momento en el que Bieniemy tomó, que fue cuando tuvo esta temporada donde tuvo un alto impacto y todo, y puso muy buenos números. Pero las primeras temporadas de Mahomes, donde tuvo todo ese impacto, donde se volvió la superestrella, donde ganó su primer MVP, era Matt Nagy. Eso fue justamente lo que le terminó dando el puesto y el trabajo de Chicago en su momento. Y creo que es alguien que, aunque no vaya a ser el mejor, sí creo que Harbaugh va a poder ayudarse en la experiencia que tiene para poder estar llevando a este equipo adelante.
Mientras que sí veo que Nagy puede terminar de ayudar a desarrollar a Daxon Dart, que tiene buenas cosas, pero tiene que limpiar ciertos detalles, muy similar a lo que tenía Mahomes, donde decías, a veces arriesga un poquito más la pelota, a veces es tal vez un poquito no tan centrado, y eso que tal vez era lo que le costaba, es una situación similar que creo que le puede ayudar a limpiar esos errores. Aquí estoy checando las fechas exactas. El primer MVP de Mahomes fue en el 2018 y fue en el... No, McNaghy estuvo el último año de McNaghy como entrenador de coordinador ofensivo, fue en el 17, que fue la temporada de novato de él que no jugó, que estuvo Alex Smith. La primera que ya estuvo fue con Eric Bieniemy. Sí, yo me acordaba que el que en la reunión cuando están hablando de mandamos Wasp, estaba Eric Bieniemy. Igual, eso no quita el hecho, esa temporada fue básicamente centrarte atrás a aprender. Eso sí. Y es más, principalmente la labor del entrenador, que si es la mentalidad ofensiva, está centrado en el equipo que estaba jugando. Sí. Lo cual habla todavía más del rol de Matt Nagy con Patrick Mahomes para resolver estos detalles, porque justamente mi cuestión es más eso, es resolver los problemas de Dart donde arriesga además la pelota. No pudo desarrollar a Justin Fields, que podía ser un quarterback dual threat. Pero Justin Fields es millones de veces menor al potencial que tiene Jackson Dart o Patrick Mahomes. Para mí... Mahomes sí, Mahomes conversación aparte, pero... Tiene limitaciones mucho más grandes, que eso ya hacía más difícil su trabajo. Bueno, veremos. Aparte, era el entrenador, funciona diferente. Y en la posición número 1 yo tengo a Robert Saleh y los Titanes de Tennessee, por factores que ya hemos mencionado. El staff que arma, para mí se hace buenísimo. Ya tienes al quarterback, tienes la mayor cantidad de cap space donde puedes terminar de armar y darle las piezas que tú quieras para tu defensa, junto con las que pueda querer Brian Daboll. Entre eso, lo del draft, que como ya mencionabas, las piezas que necesitan en un draft de calidad no tan buena como otros años, no les va a pesar tanto por lo que ellos están buscando. Entonces creo que es la tormenta perfecta que se dio para ellos para poder hacerlo. Un muy buen staff de coacheo, el quarterback que tiene el potencial si lo termina de desarrollar Daboll, y es que siento que terminó con dos mentes de nivel de head coach en el mismo staff de coacheo. Entonces para mí pinta bien. Sí, no, creo que es un equipo que yo incluso consideré ponerlo un poquito más arriba. Sí tiene buenas cosas. Si no fuera porque todavía muchas de las cosas quedan en lo que tienen que hacer para rearmar el equipo, es lo que yo diría, porque en este momento tienen muchos huecos. Sí, pero sí, creo que hay las herramientas para conseguirlo. Tienen todo para poder hacerlo, falta ver que lo haga, y eso recae también en el gerente general. Entonces, pero bueno, ahí ya quedamos, ahí queda nuestro ranking, aquí lo pueden estar viendo, ahí está apareciendo en pantalla, y pues sí, así queremos saber ustedes también qué piensan, qué entrenadores creen que les va a ir bien y quiénes la verdad no sienten que tengan una buena oportunidad. Tal vez en un par de años vamos a estar viendo que van a estar completamente fuera de la liga. Ahí pónganlo en los comentarios, díganos un poquito más al respecto, y si quieren apoyarnos, también ahí apóyennos con un like, apóyennos, el comentario mismo ya nos ayuda por el algoritmo y cómo funciona. Piquen a la campanita, suscríbanse, y pues hasta aquí queda el capítulo de hoy. Nos vemos a la próxima. Hey, gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.